Leches Hermanos es de dramaturgia del poeta peruano y universal César Vallejo. Aborda con una aguda crítica teatral la realidad política, así como la clase gobernante peruano y su inestabilidad, con mucha fineza hasta cierto punto con actualidad. Es una obra nacida y esbozada bajo la óptica marxista del autor, que toma como asunto la farsa de la democracia en el Perú y el servilismo de sus representantes ante los poderes transnacionales, tanto en la economía como en la política nacional. Ubicándonos en el contexto histórico, tras Colacho Hermanos, cabe mencionar que la obra se inspira en la sociedad peruana, que efectivamente pasaba en ese momento por graves problemas de índole política, social y económica. La crisis política de 1930 había traído bajo el gobierno del presidente Augusto Leguía y en un momento muy corto se habían sucedido en el Perú varios gobernantes. El gobierno de Sánchez Cerro se enmarcó en el contexto de una compleja situación política caracterizada por la agitación y el ambiente insurreccional, que tiene su umbral en la insurgencia de Trujillo en julio de 1932, en el primer atentado a Sánchez Cerro y su posterior muerte en abril de 1933 a manos de un militante aprista. Destaca Franklin Pease que aquellos años de 1932 y 1933 fueron de una virtual guerra civil que se inició con un conato subversivo en el puerto del Callao, en que aparentemente estaban involucrados militantes del LAP. Tras el asesinato del comandante Sánchez Cerro a manos de un militante aprista, asumió la presidencia el general Óscar Benavides, quien fue elegido por el Congreso en una clara violación a la Constitución para concluir el mandato de Sánchez Cerro. En conclusión, el poeta por ese entonces había estado muy interesado en los sucesos de Perú y escribió una serie de artículos con el título ¿Qué pasa en el Perú?, que se publicaron en francés en la revista Germinal en 4 partes en junio de 1933. Pero además el escritor utilizó parte del argumento de su novela proletaria El Tungsteno, es decir, que en el momento de escribirse Colacho Hermanos, esta obra venía alimentada por intentos de investigaciones y desarrollos anteriores. Pero, ¿qué es lo primero que Vallejo nota al llegar a París? Vallejo describe su viaje a París como una especie de extraterritorialidad, una vida cósmica, que es la compenetración profunda y plena de individuos en un ambiente orgánico de ciudadanía universal. Colacho Hermanos es una pieza teatral satírica que fue escrita por César Vallejo en el año de 1934 y que fue publicada de manera póstuma. A decir de los críticos, es la pieza teatral más lograda del autor, ya que manifiesta en sí la sociedad humana, la crisis que ellos pasaban en ese tiempo, que era una crisis política, social y económica. ¿A qué me refiero con eso? Ya que la crisis de 1930 había ocasionado el colapso del gobierno del presidente Augusto Leguía y en un breve periodo se había sucedido en el poder varios gobernantes, entre militares y civiles. Historia de Colacho Hermanos. Los hermanos Golde y Acidal Colachos aparecen como dueños de una tienda en Taque, aldea de los Andes peruanos. El negocio de ellos prospera cuando se relaciona con la alta sociedad y sobre todo cuando una transnacional norteamericana empieza a explotar unas minas cerca al poblado. Estructura. Colacho Hermanos o Presidente de América es una sátira teatral escrita por el piurano César Vallejo hacia 1934, que fue publicada de manera póstuma, a decir de los críticos. Es la pieza teatral más lograda del autor, en donde resaltamos que las mujeres es capaz de lograr grandes cosas y todo lo que ellas se propongan, sin la necesidad de tener que ser madres y dedicarse a los labores del hogar. En 1789, durante la elaboración de los derechos del hombre, la cuestión de la mujer no fue abordada por la Asamblea Constituyente. Las mujeres quedan expulsadas y se les estaba prohibido participar en los asuntos públicos. Debían mantenerse en la esfera privada.
El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y el hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y sobre todo la resistencia de la opresión. Fotografía sin fecha tomada durante los combates que muestra la mano de un soldado muerto en una trinchera al norte de Francia. Las batallas más sangrientas y decisivas de la Primera Guerra Mundial se libraron en el frente occidental europeo, que atraviesa los campos fangosos del norte de Francia y Bélgica. La línea del frente se extendía desde el mar del norte hasta las montañas de los Vosgos, cerca a Suiza. Las necesidades del frente habían provocado que las tres grandes potencias industriales de Europa, Reino Unido, Francia y Alemania enviaran a gigantescos contingentes de hombres a la guerra, cuya dimensión, bien entrado 1917, había obligado a recurrir a las levas forzosas. La magnitud era tal y el número de víctimas era tan grande que la retaguardia en las fábricas y en los campos, los trabajadores escaseaban. Y decimos trabajadores porque quienes nos escaseaban eran las mujeres. Durante los 4 largos años que duró la Primera Guerra Mundial, las mujeres tuvieron que expandir sus labores en todas las direcciones. Continuaron criando a sus hijos, cuidando a sus mayores y atendiendo las tareas domésticas como tradicionalmente habían hecho. Pero además tuvieron que duplicarse para entrar en las fábricas y continuar con la producción industrial y militar. Y además de ello podemos ser víctimas de lo que se ha venido aconteciendo en estos últimos tiempos. Pues esto tiene algo de similitud con lo que ocurrió cerca del año de 1930. Pues si bien es cierto, el tipo de gobierno dictatorial y populista se acabó. Lo que hoy en día se vienen presentando son los tipos de gobiernos democráticos, en la que los ciudadanos eligen a sus representantes. Por otro lado, si nos remontamos al año 2020, podemos ver cómo se desencadenó una gran inestabilidad política, lo que trajo consigo una oscilación económica. Pues el colapso del gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski trajo consigo el cambio de 4 presidentes en tan solo un periodo de 5 años. Recordemos que en el periodo de 5 días del señor Manuel Merino trajo consigo una gran protesta en la que los ciudadanos se levantaron y protestaron en contra de su gobierno, dejando a saldo 2 fallecidos. Pues en el actual gobierno del 2021, con la elección de dicho presidente, se puede ver una gran inestabilidad política y económica, de la cual todos los peruanos estamos siendo víctimas de ello. La obra se inspira en la sociedad peruana, que efectivamente pasa en ese momento por graves problemas de índole político, social y económico. La crisis política de 1930 ha traído trabajo al gobierno del presidente Augusto Leguía. La figura ridícula de Luis Sánchez Cerro, prohijado por el imperialismo político-económico, fue indudablemente fuente inspiradora del autor. El poeta por ese entonces había estado muy interesado por los sucesos del Perú. Escribió una serie de artículos con título ¿Qué pasa en el Perú?